Es más, Jesús se acercaba a los muertos y los muertos no podían seguir muertos. Tenían una necesidad, o sea, la vida que había en Jesús era más fuerte que la muerte que les contenía. Entonces, si una persona se acerca a Jesús, necesariamente Jesús tiene que producir una transformación en todo su ser. Pero para eso necesitamos un encuentro real y verdadero. Vaya entonces conmigo Juan, en el capítulo número 4, en el versículo número 23. Juan, capítulo número 4, versículo número 23. Hemos venido hablando acerca del encuentro que una mujer de Samaria tuvo con el Señor y cómo ella estuvo interesada en saber cómo era que uno verdaderamente se relaciona con el Señor. Ella le pregunta que si es un asunto de lugar, si el lugar que Dios dispuso para que yo me relacione con Él es solamente este salón en el que nos reunimos esta mañana, y que si este es el lugar de adoración, si este es el lugar. Y el Señor le deja ver a esta mujer de una manera especial que esto no es un asunto de lugar, ni tampoco es un asunto de forma, porque yo puedo hacer las cosas correctas y haciendo las cosas correctas no estar entregando mi corazón. Porque yo puedo decir que yo voy a la iglesia y canto las canciones, estoy haciendo la forma correcta, pero tal vez en esas canciones que canté no entregué mi corazón, pero lo hice de la manera que correcta. Así que para Dios no es solamente importante la forma, sino también la actitud que tiene nuestro corazón y tiene nuestra vida. Entonces esta mujer interesada con esto descubrió un secreto extraordinario, que la adoración se extiende a todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando hablamos de todos los aspectos de nuestra vida, es que cualquier lugar donde yo esté es un lugar preciso para adorar. Yo puedo adorar estando en el trabajo, y cuando hablamos de adorar no significa que entonces usted en el trabajo ponga su celular a todo volumen, cierre los ojos y se ponga a cantar ahí, todo el mundo lo vea como loco. No se trata de eso, se trata de que usted empiece a llenarse de Dios, de manera que todo lugar se empiece a ver en su vida la vida del Señor, y que todo lo que usted hace, a veces cuando empezamos a mirar al Señor, a veces pueden pasar personas a nuestro alrededor que a veces pullan para que uno tenga reacciones, pero cuando nosotros estamos buscando al Señor, uno dice, no, vea, ese me está puyando para que yo me alborote en mi carácter, pero yo sé que Dios me está mirando para que yo sea apacible. Entonces, cuando yo decido hacer lo que Dios me indica, entonces necesariamente ahí mi vida está siendo la vida de un adorador, porque para mí es más importante lo que Dios quiere que yo muestre que lo que otro quiere sacar de quién, que lo que otro quiere sacar de mí. Entonces dice el verso 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Quién es un adorador? Una persona que ha sido impactada en su corazón por el amor de Dios. Y no es cualquier amor. No estamos hablando del amor humano, estamos hablando del amor de Dios que se entregó en la cruz del Calvario. ¿Quién ha muerto por ti? ¿Quién ha expuesto su vida por ti, como lo hizo el Señor? Bien, en la cruz del Calvario, el Señor mostró su amor por nosotros, no con palabras, sino con acciones. Porque mientras Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, lo único que estaba haciendo por nosotros era amándonos y mostrándonos su amor. Así que el amor verdadero proviene de Dios, y tenemos evidencia de eso. Entonces, ¿qué es un adorador? Alguien que está impactado en su corazón por ese amor que el Señor manifestó en la cruz del Calvario. Y Dios entonces dice que está buscando adoradores en espíritu y en verdad, ¿cierto? Veíamos el miércoles que si Dios los está buscando es porque son difíciles de encontrar, porque no todo el mundo está dispuesto. Y hablábamos un poquito el miércoles de que el hecho de que hoy la gente tenga más un lenguaje religioso no significa que entonces tenga más la vida de Dios, porque hay cantidad de gente que le dice a usted Dios lo bendiga. Hay cantidad de gente que le responde amén. Te pasa por la calle y va vicioso con su marihuana ahí y pasa y no tiene problema en decirle Dios lo bendiga, ¿cierto? Y si usted le dice a ese marihuanero Dios lo bendiga, él no tiene problema en decirle amén, ¿cierto? Entonces pareciera como un lenguaje de alguien que está conectado a Dios. La pregunta es, si ese tiene la capacidad de decir amén, es porque sabe algo de Dios, pero no le ha dado lugar a Dios en su vida. Si le diera lugar a Dios en su vida, no estaría en esa condición. Entonces vemos que el lenguaje religioso no soluciona el problema. Lo que soluciona el problema en mi vida
es que de verdad la vida de Dios llegue a mi corazón, porque mi problema es espiritual. De las personas o de los corazones. Dios está buscando ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. Gente que esté totalmente maravillada con Dios. Entonces vamos a mirar un poquito qué es en espíritu. Primera de Pedro, vaya conmigo allí. Primera de Pedro, en el capítulo número 2. Primera de Pedro, en el capítulo número 2, verso número 4 en adelante, dice, Primera de Pedro 2, 4, dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces la palabra de Dios nos empieza a indicar la necesidad de que el pueblo de Dios sea espiritual. Y nosotros somos espirituales cuando empezamos a recibir la vida de Dios en nuestro corazón y en nuestro caminar. Entonces devuélvase al versículo número 1 del capítulo 2 y miramos aquí un poquito acerca del crecimiento en la vida espiritual. Y empieza diciendo acá, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Y entonces empezamos a darnos cuenta aquí de algo que tiene que acontecer para crecimiento y para fortalecimiento de la vida espiritual de una persona. Y es que el Señor aquí coloca la figura de un bebé. Y resulta que un bebé, inmediatamente por naturaleza, él nace con una necesidad, ¿cierto? Fíjese que lo que primero se procura, una vez nace el bebé, es que de una vez lo peguen al pecho de la mamá, ¿cierto? Y de una manera sin que nadie le haya enseñado al bebé, el bebé inmediatamente sabe que él tiene que empezar ¿a qué? A alimentarse, ¿sí o no? Ese bebé sabe que si no empieza a alimentarse, entonces no va a crecer, no va a desarrollarse, y vamos viendo un proceso que se da en la vida de ese bebé, ¿cierto? Él necesita alimentarse y empieza a hacerlo, pero en la medida que va creciendo, fíjese que el alimento no permanece igual. Inicialmente al bebé se le da solo leche, pero en la medida que va creciendo se le va vinculando alimento sólido. Y en la medida que va creciendo, no solamente se le agrega alimento sólido, sino que también va aumentando la cantidad. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros almorzando si nos sirviéramos las coquitas que le da uno a un bebé? ¿Cierto? Porque eran porciones muy pequeñas, ¿cierto? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Quedaríamos totalmente hambriados. ¿Qué significó? Que crecimos, necesitamos más alimento más sólido, porque ya la leche no era suficiente, sino que también necesitábamos más cantidad en el plato. Y eso habla mucho de cómo se va formando la vida espiritual, porque nosotros nacemos de nuevo cuando la vida de Dios viene a nuestro corazón. Y si nacemos, tiene que empezar a ocurrir una necesidad natural en nosotros, y es empezar a alimentarnos. El problema es que yo quiera nacer en Dios y en mí no nazca el deseo de empezar a alimentarme del Señor. Por eso es muy grave para una persona que se diga ser cristiano que pase un día sin haber meditado la palabra. Esa persona es un bebé que se va a ir muriendo lentamente por causa de que se está negando a ¿qué? Alimentarse. Vuélvalo a leer conmigo acá. El verso 2 dice, desead como niños. ¿Qué hace el niño? El niño cuando le da hambre, ¿qué hace? Uno ha visto que empieza a llorar y a llorar y a llorar, y la única forma de que se calme es que le den ¿qué? El tetero o el alimento o la leche. Y fíjese que el niño no diferencia lugar. El niño no dice, ay, no, como yo estoy en la iglesia, aquí no pido pucheca.
¿Ha visto algún niño así? No, a la hora que le dio, no importa dónde está, porque él tiene una necesidad y él siente que esa necesidad no puede ser aplazada, tiene que ser cubierta. Y eso tiene que pasar en alguien que empieza a buscar a Dios. Porque si no, entonces ahí es donde nos vamos metiendo a una vida religiosa, que nombramos a Dios, hablamos de Dios, pero mi vida no va creciendo. Y dice acá, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y sabemos que salvación es igual a relación. ¿Para qué vamos creciendo? Para que mi relación con Dios se vaya haciendo cada vez más profunda, se vaya haciendo cada vez más intensa, ¿cierto? Fíjense, yo conozco matrimonios que son tan unidos que si alguno tuvo que viajar y el otro se quedó solo, el otro no se halla. Y no están peleados, pero no se hallan. Siente esa cama fría, sola, sin gracia. Todo se siente como diferente, nada más porque esa persona ¿qué? Nada más porque esa persona no está. Yo le pregunto, si una persona empieza a crecer y a relacionarse con Dios, no puede pasar un día sin haber estado con el Señor, porque no puede hallarse si no está junto al lado, junto al corazón de aquel que le ama. Entonces, ¿cómo crecemos espiritualmente? Cuando empezamos, ¿qué? A alimentarnos de quién? De la palabra del Señor con todo nuestro corazón. Pero hay un problema que se presentó en la palabra y el hombre quiso quedarse ahí. Y eso lleva como unos 4000 años y muy pocos han decidido salir de esa condición. Vaya conmigo a Deuteronomio, por favor, capítulo número 5. Versículo número 22. Hay historias tristes en la palabra del Señor por causa de la actitud del hombre frente al Señor. Dios quiere ser un ser cercano al ser humano. Tan cercano al ser humano que Dios se quiere meter dentro de tu corazón y dentro de tu vida. Deuteronomio 5:22. Dice aquí la palabra del Señor. Estas palabras habló el Señor a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio... Chao, que Dios lo bendiga. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijiste: he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. ¿Qué debiera de ser para nosotros que Dios nos muestre su gloria y su grandeza? Un momento increíble, o sea, que Dios me permita acercarme a Él, me permita darme cuenta que Él es real, palparlo, saber que está cerca, saber que yo puedo acceder a Él, saber que yo puedo disfrutar de su presencia. Pero mire con la petición que ellos vinieron. Dice, verso 24, y dijisteis: he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que el Señor habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere el Señor nuestro Dios, y tú nos las dirás. Y todo lo que el Señor nuestro Dios te dijere, nosotros oiremos y haremos. ¿Qué pidió el hombre? Vino el Señor y se mostró. Todos le podían ver, todos podían oír la voz del Señor. Pero, ¿qué significa acercarnos a Dios? Que el que se acerca a Dios tiene que aprender a tener respeto por Dios. Tiene que aprender a tener reverencia por Dios. ¿Y sabe qué era lo que ellos no querían cambiar? Esa condición, porque ellos ya habían visto que podían estar cerca de Dios y seguir estando vivos, pero se excusaron.
Y dijeron, no, mejor es que Moisés vaya y hable con Dios, Dios le hable a él, y Moisés venga y nos hable a quién. A nosotros. ¿Usted haría ese cambio? Haría ese cambio en este tiempo. Le pediría al Señor, Señor, yo te ruego que le hables al pastor y que el pastor me hable a mí, y cuando yo te tenga que hablar, te mando la razón con el pastor. ¿Le gustaría vivir así en ese tiempo? No. Pero cada vez que tú y yo nos limitamos a que lo único que aprendemos de la palabra de Dios es lo que oímos un domingo en la iglesia, es la elección que estamos haciendo, la misma. Yo espero toda la semana que Dios le hable al pastor y que el pastor me hable a mí, porque es que yo no quiero hablar directamente con Dios, ¿sí o no? ¿Y qué es mejor, escucharme a mí o al Señor? Al Señor, mejor dicho, el día que escuchen directamente al Señor hablar, ese día no me vuelven a poner cuidado a mí. Que se va a dar cuenta la gran diferencia que hay entre oír a un hombre y oír a quién. Pero fíjese, hace cuántos años, en el antiguo, empezando la Biblia, el hombre tomó una decisión muy triste. Que el Señor pusiera intermediarios, pusiera alguien al que yo recurra y que ese alguien recurra a Dios y se ponga en medio. ¿Cómo perdernos ese disfrute? Si por más que uno viera a Moisés como un hombre muy especial de parte de Dios, no. Comparando a Moisés con la gloria del Señor, yo me quedo con la gloria del Señor. Amén. Yo me quedo con la gloria de Dios. Pero ¿hasta cuándo podemos estar haciendo en este tiempo esa misma elección? La elección de esperar que otro sea el que estudie la palabra para que Dios le hable y ese me enseñe a mí. Cuando la palabra de Dios dice que todos podemos ser enseñados por Dios. Que si tú empiezas a correr a Dios, claro. Es que, ¿sabe por qué? Porque la Biblia a veces parece como complicada de estudiar. Por una sola razón, porque es que la Biblia tiene un lenguaje que nosotros no conocemos y es el lenguaje del amor. Lo que nosotros no conocemos es el amor. Por eso cuando venimos a ver el lenguaje que hay ahí, es un lenguaje extraño. Y hasta que no empecemos a gustar de ese amor, no empezaremos a gustar del mensaje que está dentro de la palabra del Señor. Cuando ese lenguaje empieza a afectar mi corazón. Fíjese que una de las cosas que el Señor le decía a los fariseos, Él les hablaba con mucha claridad y ellos tenían la Biblia, pero no entendían el lenguaje del amor. Tanto así que el Señor en uno de los evangelios le dice a los fariseos, pero ustedes ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué les hablo? Porque era que para ellos el lenguaje del amor era ajeno y así ha sido para todos nosotros. ¿Cierto? Nosotros hablamos del amor, pero no tenemos ni idea de qué es el amor. Porque el amor es Dios. Y si yo no tengo ni idea de quién es Dios, no tengo ni idea de qué es el amor. Por eso yo necesito venir y entrar en contacto. Porque tal vez en este tiempo puedo estar haciendo esa elección dentro de mi caminar. Y dentro de mi vida, como la hizo Israel. Y fue una decisión tristísima. Poner a un hombre que intermediaria. Y el Señor les dice, bueno, me parece bien. Más adelantico, mire lo que dice. Verso 28. Dice, y oyó el Señor la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo el Señor, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, y bien está todo lo que han dicho, porque con ello expresaron fuera el deseo de su corazón, de que ellos no querían estar, ¿qué? Cerca de Dios, porque eso es lo que dice el verso 29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardaran todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese ¿qué? Bien. Mire el que el Señor dice, ¿quién diera que de verdad ellos quisieran estar conmigo? Pero el Señor dijo, está bien lo que han dicho, porque han expresado con sus palabras el deseo de su corazón. Ellos no quieren estar ¿qué? Cerca de mí. Ojalá tuvieran corazón para venir a mí. Ojalá tuvieran corazón para buscarme. Ojalá tuvieran corazón para correr a mis brazos. Entonces, pensando en esto, vaya conmigo a Juan, por favor. Juan, en el capítulo número 2. Juan, en el capítulo número 2, versículo número 3. ¿Para qué te escogió Dios? ¿Para que estés con quién? ¿Cuántos intermediarios quiere Dios que haya entre tú y Él? Eran personas que te puedan enseñar algunas cosas del Señor, pero Dios quiere que tú y yo le conozcamos directamente.
Y entonces empieza el ministerio del Señor. En el capítulo 2, verso 1, empieza el primer milagro y la primera actividad pública que Jesús hizo, que es conocida como las bodas de Caná. En esas bodas el Señor convirtió el agua en vino. Fue el primer milagro y ahí fue donde el Señor empezó su ministerio público de 3 años y medio. Y empezando su ministerio, lo primero que el Señor hace, una vez empieza su ministerio, es que visita el templo. Y dice en el verso número 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Le pregunto, ¿en qué estado estaba el Señor? Estaba disgustado. Llegó al templo y cuando encontró el templo, vio que el templo estaba funcionando, pero la forma... Estaba disgustado. Llegó al templo y cuando encontró el templo, vio que el templo estaba funcionando, pero la forma en cómo funcionaba no era del agrado de quién, del Señor. Encontró al templo funcionando con el modelo del hombre y no con las instrucciones de Dios. Siga leyendo ahí conmigo. Dice... y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí a esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito, el celo de tu casa me consume. En otra porción dice que mi casa será llamada casa de oración, ¿cierto? Entonces vemos cómo habían sucedido unos cambios en el templo. Y aunque en el templo se estaban haciendo muchas actividades que parecían espirituales, cuando el Señor las examinó, no las aprobó. Y no las aprobó porque el templo no estaba siendo utilizado para lo que Dios lo estableció. El templo era un lugar de comunión íntima con el Señor, era un lugar de relación personal con el Señor, pero hallaron que ya el templo había dejado de ser lo que Dios diseñó y el hombre le había hecho unos cuantas adecuaciones y unos cuantos arreglos y ya el templo estaba funcionando, era conforme al modelo del hombre. Por eso el Señor manifestó su disgusto y manifestó su enojo. Al Señor manifestar su disgusto y su enojo significaba que al Señor haber volcado todo eso, al haber echado fuera las ovejas, al haber sacado los cambistas, el Señor le estaba diciendo, este templo requiere que se hagan cambios y que se hagan cambios para que todo lo que en él se realice sea para honrar al Señor, sea para honrar a Dios, porque en este templo ya había dejado de primar la opinión de Dios y ahora primaba tanto la opinión de los que estaban allí como de la gente que allí se congregaba. Y nosotros empezamos a ver cómo pasa todo esto en nuestro tiempo. Que nosotros estamos buscando muchas veces cosas de nuestro gusto y no del gusto de Dios. Porque hoy en día la gente deja de congregarse porque no tocan las canciones que a ellos les gustan. O sea, si esa música no es de mi gusto, yo no me congrego. Entonces, quiere que el templo sea del gusto de quién? De él, ¿cierto? Otros quieren que el horario del culto sea así. Es que a mí me gustan los cultos de media hora, a otros les gustan el de 2 horas, ¿cierto? Qué bueno que nosotros digamos, Señor, si tú quieres que la reunión hoy sea de media hora, que se haga tu voluntad. Y Señor, y si tú quisieras mostrarnos tu gloria y tenernos todo el día reunidos, que se haga tu voluntad. Entonces venimos es con otra actitud, o sea, que en el templo de Dios se haga la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Pero yo vengo y yo digo, no, el culto es hasta, si el pastor faltando 10 para las 12 no ha terminado, me paro y me voy. ¿Sí o no? Pero entonces yo vengo pensando es en el esquema que yo tengo y yo quiero establecer mi propio esquema en el templo de Dios, pero llevémoslo a que el templo de Dios ya no es esto, el templo de Dios es tu vida es el templo de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando en ese templo? Si el corazón que Dios te dio no es para que esté lleno de negocios, no es para que esté lleno de una cantidad de cosas como las que el Señor encontró en este templo, sino que el corazón que Dios te dio es para que ese corazón entre en una relación íntima con el Señor. Tu vida, dice la palabra, es templo de Dios. Así lo decidió ¿quién?
Y si este templo es para el Señor, ¿qué dijo el Señor respecto al templo? Mi casa. ¿Tú sabes que tú eres casa de Dios? Tu vida es casa de Dios. Por eso para el Señor no es importante este local. Para el Señor, no sé, si yo paso y digo, no, es que yo tengo un celo porque quitaron un cuadro de la iglesia. Al Señor no le interesa eso. Al Señor le interesa porque es que Él desea, Él dice, yo no habito en templos hechos por manos. ¿Quién hizo todo esto? El ser humano. La decoración, todo lo que hay aquí, lo hicimos los seres humanos. Pero a ti, ¿quién te hizo? Dios, tú eres el templo. Yo no habito en templos hechos por manos de hombres. Así que Dios escogió como el lugar de su habitación tu vida. Tú eres el templo. Pero el asunto es, ¿cuánto enojo puede encontrar el Señor al entrar en tu templo? Al entrar en tu templo. Porque entró en este templo y no le gustó lo que encontró allí. Aunque tenían toneladas de religión, toneladas de actividades, aunque hacían cosas correctas, aunque tocaban la música de la manera correcta, pero el Señor entró y dijo, pero en todo esto no está mi modelo, no está mi diseño, no está mi orden. Y el problema no solamente es este, el problema es que muchas veces nosotros escuchamos lo que Dios quiere cambiar y salimos y seguimos viviendo de la misma manera como si Dios no nos hubiera manifestado el disgusto que tiene. Dios no está disgustado conmigo como persona, está disgustado es con muchas actitudes y cosas que hay dentro de mi corazón y de mi vida, a las que le he dado lugar por dejar de mirar a quién, al Señor. Porque si yo no hago de Dios la fuente total de mi corazón, yo voy a tener que buscar otras fuentes que sacien mi corazón y mi vida. Entonces hay cantidad de gente que uno encuentra que aunque asisten a las iglesias, la fuente de Dios no es en su corazón, ¿cierto? Yo me he encontrado aún con ministros de alabanza, con personas que ministran alabanza. Los invita a uno, vamos a hacer una vigilia esta noche. A las 10 de la noche están, no, pastor, yo tengo mucho sueño, estoy muy cansado. Mira, váyase, problema, tranquilo. Para los 15 días se lo encontró uno, ¿y usted qué hizo anoche? Y dice, no, hasta las 5 de la mañana jugamos Xbox. Señor, entonces, ¿dónde está la pasión de su corazón? Señor, ¿cómo está ese templo? ¿Cierto? Está ahí, tiene figura de templo, pero no se está haciendo en el templo lo que se debe hacer. Y empezando el ministerio, el Señor entró al templo y les manifestó su disgusto. Esta casa no está en orden. ¿Sabe cuál es el asunto? Que pasaron 3 años y el Señor volvió a entrar a hacer lo mismo, porque durante 3 años no habían hecho cambios. Vaya conmigo, por favor, allá adelantico a Marcos 11. Mira, aquí cuando empezó las bodas de Caná, empezó el ministerio de Cristo. Marcos 11. Marcos, en el capítulo número 11, en el versículo número 15. Marcos 11, 15. Leímos en el capítulo 2 que esa primer visita de Dios al templo sucedió inmediatamente, hizo el milagro en las bodas de Caná. Pero si usted mira el 11.1, dice la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando Jesús entró montado en un pollino y todos salieron y le tendían cosas. ¿Cuándo sucedió eso de la entrada triunfal de Jesús? 8 días antes de su crucifixión. Una semana antes. ¿Cuánto tiempo había pasado? Habían pasado 3 años y medio. Desde el primer día que el Señor entró al templo y le dijo, este templo no está funcionando de manera correcta. Pasaron 3 años y medio y tuvo que volver a entrar a decirles, siguen en las mismas. Miren lo que dice. En el 1, la entrada triunfal de Jerusalén. 8 días antes de su crucifixión. Ya iba a terminar eso. Y dice en el verso 15. Vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. ¿Qué había hecho él en la primera escena? Sacó todas esas ovejas, botó eso y dijo, orden en esta casa. Y apenas Jesús se fue, todos volvieron y metieron las ovejas al templo, volvieron y... ¿Cuánto les importó lo que Jesús dijo? ¿Cierto? Miren, ¿cuántas veces podemos estar tan llenos de religión que Dios nos habla y no nos importa lo que Él diga? Nos importa es asistir a reuniones,
Pasara un tiempo, creer que ya con lo que yo hice en una iglesia, al participar de la reunión fue suficiente y vuelvo a salir a seguir haciendo las mismas cosas y a seguir llevando el mismo estilo de vida. Verso 16. Mire el enojo otra vez. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando un utensilio alguno, y estaba muy enojado y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 3 años y medio y las cosas seguían igual. No había personas atendiendo a quién, al Señor. ¿Qué se seguía haciendo en el templo? Todas las cosas al gusto de las personas, al gusto del ser humano. Y resulta que todo esto debe ser para el gusto del Señor. ¿Qué veíamos el miércoles? Que era Edén. El Edén era un lugar de deleite mutuo, donde nosotros nos deleitemos en Dios y Dios a su vez se deleita en ¿quién? En nosotros. Esa es la relación que Dios está buscando y lo que quiere hacer dentro de cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Entonces vayamos un momento a Isaías, porque esto que Jesús estaba diciendo también era viejo. Isaías 56. Conmigo allí. Isaías, capítulo número 56, versículo número 7. 56, 7. De aquí es donde el Señor tomó las palabras que dijo cuando estaba enojado en el templo. Y dice el 7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Ese recrearé, si usted busca en el diccionario, me llamó mucho la atención porque todos vamos en el mismo tema. Recrearé significa también deleitaré, daré delicias o placeres. ¿Para qué nos trajo el Señor a su casa? Yo los llevaré a mi santo nombre y los deleitaré en mi casa. ¿Cuál es el deleite de la casa del Señor? Cuando yo vengo a la casa de Dios, ¿cuál es mi deleite? El Señor. El Señor tiene que ser ¿qué? Mi deleite. Yo los llevaré a mi santo monte y los deleitaré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, no importa si eres judío o no eras judío, si eras religioso o no eras religioso. Todos los que fueron llamados a venir al Señor, todos tenemos la misma invitación: venir a tener una relación personal con el Señor. Y me llama mucho la atención porque en el verso 3 empieza diciendo, devuelvo hace un poquito: y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, me apartará totalmente el Señor de su pueblo. Recuerde que para los judíos, en el templo de los judíos, había un altar que se llamaba, un atrio que se llamaba el atrio de los gentiles. Y era, por decir algo, este era el salón principal del templo. Y a ese salón principal del templo solamente podían entrar los que eran judíos. Y en la parte de atrás había un patio que se llamaba el atrio de los gentiles. Si no eras judío de nacimiento y querías buscar a Dios, se te permitía entrar hasta ese patio. O sea que el acceso para el que no era judío era muy ¿qué? Muy restringido. Y mire lo que dice el Señor en el verso 3: y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo, me apartará. O sea que el Señor dijo, no, es que mi deseo no es que el extranjero esté allá en un atrio separado. Mi anhelo es que el extranjero esté aquí. ¿Con quién? Conmigo. ¿Y nosotros somos extranjeros? Claro, no somos judíos. Si fuéramos a Israel, allá nosotros somos ¿qué? Extranjeros. ¿Esta promesa es para nosotros o no? Ni diga él eunuco. No sé si recuerdan que por allá en Hechos habla la historia de un etíope eunuco, ¿cierto? Que se encontró con Felipe, pero el etíope tenía un problema. Que al ser eunuco significaba que había sido castrado. Era una persona que no podía ¿qué? Tener hijos,
no podía tener herencia. Normalmente los eunucos eran sirvientes de los reyes en la antigüedad. Y los reyes tenían varones a su servicio y los castraban para que, como a veces el rey tenía muchas mujeres y se ausentaba de tener intimidad con ellas, entonces muchas veces los sirvientes terminaban durmiendo con sus mujeres. Para evitar que sus sirvientes tuvieran relaciones sexuales con sus esposas, los castraban. De manera que impedían eso, o sea que era una persona a la que se le habían puesto limitaciones. Pero el Antiguo Testamento tenía una restricción y decía que el que tuviera los testículos magullados o arrancados no podía entrar a la presencia de Dios. Así que el eunuco, si se iba a acercar a Dios, ya tenía un impedimento. Pero el Señor mira a los eunucos y ¿qué les dice? No diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo el Señor: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. Así que el Señor, en esta porción, ¿de quién estaba hablando? De nosotros, ¿sí o no? ¿Y a qué nos trajo a su monte? A tener un lugar de ¿qué? De comunión, de unidad, de entrega, de deleite. Porque el deleite del ser humano, el mayor deleite para el corazón humano es el amor de Dios. No hay mayor deleite que ese. Y a eso es a lo que el Señor nos está trayendo. Pero si yo quiero un intermediario, entrar a ese deleite va a ser ¿qué? Muy complejo, muy difícil, casi imposible. Vaya conmigo a Proverbios 19:10, por favor. Proverbios, capítulo número 19:10. Y entonces, aquí el Señor, con una frase muy cortica, define una situación que le puede pasar a muchos que se congregan. Y dice el verso 10 del 19: no conviene al necio el deleite. ¿Sí? Y en otro versículo dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que si en mi corazón no hay el más mínimo deseo de honrar a Dios, jamás el Señor me dejará deleitarme en él. Porque no conviene al necio el deleite. ¿Para qué nos llevaría a su casa? Para deleitarnos. ¿Y cuál sería ese deleite para nosotros? Él. Pero si en mi corazón yo no le doy lugar a Dios, puedo ir 1000 veces a su casa y jamás tendré deleite. Jamás tendré deleite, porque no conviene al necio el deleite. Proverbios, ahí atrás, capítulo número 8, versículo número 8. Versículo número 30. Y el Señor empieza a hablar de la sabiduría. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice que Jesucristo es la sabiduría de Dios. O sea que en este proverbio se está hablando ¿de quién? De Jesucristo. ¿Cierto? Dice entonces el verso 30: con él estaba yo ordenándolo todo. En Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién estaba creando junto a Dios? Jesús era el que estaba creando junto a Dios. Entonces por eso está hablando acá, dice, con él, con el Padre, estaba yo ordenándolo todo. Y mire lo que dice Jesús, cómo se sentía del Padre. Y era su delicia. O sea que el Señor miraba a Jesús. ¿Y qué era Jesús para el Padre? Su delicia. Teniendo, después dice,
solaz delante de Él en todo tiempo. Y resulta que la palabra solaz significa lo mismo: placer, gusto y delicia. La puede buscar en cualquier diccionario de español, ahí aparece. Solaz significa lo mismo, delicia. Entonces mire, ¿dónde estaba la delicia del Padre? En la primera parte del versículo, en el Hijo. Y después dice que el Hijo teniendo solaz, o sea, teniendo deleite delante del Padre, ¿cuándo? Todo el tiempo. Entonces mire lo que dice el verso 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Qué hermoso, que Dios pueda encontrar un pueblo del que Él tiene que delicia, ¿cierto? De que Él entró. Entonces, cuando Él entró a ese templo en Jerusalén, ¿tuvo delicia? No, fue un gran enojo, porque el Dios que es lleno de amor es el Dios que también se enoja. Muchas veces ha mostrado su ira. ¿Quieres ver la ira del Señor? ¿Te acuerdas del diluvio? Sí. No. ¿Qué fue lo que hizo que el Señor trajera el diluvio? Que el hombre provocó la ira de ¿quién? La ira del Señor. Entonces el Señor estaba disgustado en ese templo, pero también vemos que el Señor está buscando hombres y mujeres a los que Él pueda mirar y pueda decir: qué hermoso. ¿Te imaginas que uno mire al cielo y empiece a escuchar la voz audible y que el Señor diga: tú eres mi delicia? O sea, me deleito en mirarlo. Y esa es una respuesta a que mi corazón se deleita en mirarlo. ¿A quién? Se deleita en mirarlo a Él. Y vamos a mirar una cosa aquí tan hermosa en Cantares, que aquí es donde, recuerda que empezamos diciendo que los bebés toman leche, pero en la medida que crecen necesitan ir tomando ¿qué? Alimento sólido, y también necesitan ir aumentando la cantidad de alimento, porque es un requerimiento dentro de su vida. Entonces, ¿cuál es el anhelo de Dios en su templo? Que este sea un lugar de comunión íntima, donde haya deleite mutuo, de Dios hacia acá y de nosotros hacia ¿quién? Hacia el Señor. Entonces aquí es donde el Señor empieza a ordenar todo dentro del corazón. Dice el capítulo número 1, en el versículo número 2. Oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que Él vino. Y empezamos a encontrar aquí algo, que es que este libro de Cantares no es para cualquier tipo de creyente. No es para cualquier tipo de creyente. Porque hay un tipo de creyentes que solamente se conforman con ver bendiciones de Dios. Entonces dicen: no, Dios me dio para pagar el arriendo, Dios me dio salud, yo puse mi trabajo en las manos del Señor y me ha salido todo bien. No, me siento bendecido por Dios. Y esa persona está feliz. ¿Cómo se siente? Bendecida por Dios. Pero esa persona no tiene acceso a Cantar de los Cantares, ¿sabía? Y mire todo lo que recibe de Dios. Porque resulta que el libro de Cantar de los Cantares es el libro del que vino a Dios y le dijo: Señor, yo sé que tú eres un Dios que bendice, pero es que yo no quiero tu bendición, yo te quiero a ti. Por eso este libro no es de acceso restringido. Porque ¿quién va a acceder a él? El que quiera dejar de mirar las bendiciones de Dios para empezar a mirarlo a Él. Ahora, si yo lo miro a Él, ¿las bendiciones van a estar? Amén. Van a estar, porque si Dios es Dios de toda bendición y yo estoy junto a Él, pues es imposible que la bendición de Él no toque ¿qué? Pero una cosa es estar pendiente de Dios para mirar es cómo Dios me da, cómo Dios me bendice, cómo Dios me otorga, y otra cosa es cuando yo me estoy deleitando en Él, y mientras me deleito Él tendrá cuidado de todo lo demás conforme a su voluntad. Entonces este libro no es para cualquiera, este libro es para los que quieren hacer los cambios, que se dieron cuenta que el Señor le está tumbando las mesas de los cambistas, que le está echando fuera las ovejas, que está echando fuera las monedas, los negocios en el templo, y le está diciendo: esto es para los que quieren tener comunión, esto es para los que quieren tener ¿qué? Relación. Ahora cantábamos una canción muy linda al final que decía: y llévame, Señor, a tus cámaras de amor. ¿Sí o no? Y resulta que para que el Señor te lleve a las cámaras de amor es donde tú tienes que hacer de Dios el amor de tu vida.
y no lo que Dios te da. Porque muchos solo miran las manos de Dios, lo que Él hace, los milagros, pero hay una pequeña porción en todo el mundo que quiso ir más allá. Y dijeron, si ver las manos de Dios es maravilloso, ¿cómo será ver su corazón? Y ahí es donde aparecen los de acá, porque termina diciendo, oh, si Él me besara con besos. Allá donde está diciendo, yo no quiero ver lo que haces, yo te quiero es sentir. Porque dar un beso es sentir, ya no es lo que me da, ya es sentir a la otra que... O sea, hay un pueblo que ya le dice al Señor, yo te quiero sentir a ti. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque mejores son tus amores que el vino. Y el vino en la antigüedad era una referencia a cosas que daban placer. ¿Y qué está diciendo la persona acá? Dice, encontré que el mayor de los placeres es el amor. Y que ningún placer que haya sobre la tierra se compara con el amor tuyo. Así que yo me decido, mejor es tu amor. Y a ese que empieza a dejarse atraer en esa dirección, en el versículo número 4, allá adelantico, ¿qué dice? Y en pos de ti correremos. ¿Y qué dice la parte B? El rey me ha metido en sus cámaras. ¿Sí o no? ¿A quién metió el rey a sus cámaras de amor? Al que lo quería a él. Y dejó de mirar lo que él le daba para quererlo a él. Así que no va a ser posible lo que cantábamos hace un momento si yo sigo solo buscando lo que Dios me da. Y puedo quedarme ahí. Y puede ser que yo vaya al cielo y sea salvo habiéndome quedado nomás con eso. Contento, Dios me cuida. Dios hace que todo me salga bien. Y quedé ahí. Pero no fui más allá. Pero a ese que descubrió que el amor de Dios es su vida y que quiere son los besos del Señor, que lo quiere sentir a Él, que sabe que todo puede estar bien, pero lo quieres experimentar a Él, el Señor le dice, el rey me ha llevado a sus cámaras. ¿Sí? ¿Y para qué llevaba el rey a una mujer a sus cámaras? Para tener intimidad. Para eso la llevaba. Y mire cómo sigue creciendo, mire cómo vamos pasando de la leche al alimento sólido. Va creciendo el deseo. Y yo le pregunto, ¿qué es mejor? Ahora, si esa mujer había sido metida por el rey a sus cámaras y él había hecho su reina, ¿a qué iba a terminar disfrutando esa reina? De todo lo que tenía el rey. Al estar al lado del rey, todo lo que el rey hiciera, la iba a bendecir a quién. Pero ella no quería ver lo que el rey le daba, sino lo quería mirar a quién. A él. Y va creciendo. Porque mire allá adelantico, en el versículo número 12. Y me gustó mucho, porque es que esto es un asunto de enamorarse del Señor. Versículo número 12. Dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio. Pero en el original dice, en su cámara descansando. ¿Dónde estaban los dos ahora? El rey en la cámara y llevó a su reina a la cámara y dice, y mientras el rey estaba en su cámara, mi nardo dio su olor. ¿Qué estaba haciendo ella? Recuerda que hemos estudiado las escenas donde aquellas mujeres cogieron el perfume de nardo puro y lo derramaron a los pies de Cristo, y que ese perfume de nardo puro era algo muy costoso, que un frasquito con el contenido de nardo puro costaba el trabajo de un año, costaba el valor de un año de trabajo con el salario mínimo. O sea que al día de hoy, si por favor abren, alguien llegó allí. Ese perfume era muy costoso, a tal punto que no era cualquier regalo. ¿Cuánto pudiera ser? 7 por 12, unos 8.400.000 pesos podía costar ese perfume al día de hoy. Y llegar a alguien y coger un perfume de ese precio y derramarlo a los pies del Señor, totalmente, significaba que el Señor para esa persona era mucho más valioso que ese perfume, y que a ella no le importaba lo que le tuviera que entregar. Nada era costoso para ofrecérselo a quién, a la madre. Mire, cuando puso el corazón en ella, mejores son tus amores que el vino. Cuando empezó esa persona a enamorarse del Señor, ¿a dónde la llevó el Señor?
a la cámara de amor. Y cuando están allí en la cámara de amor, ¿qué está haciendo esa iglesia? Derramando su corazón como nardo puro delante del Señor. Yo te pregunto, eso sí no nos sacaría de la vida religiosa, no nos sacaría de una vida de hábitos donde a veces no sabemos si un día sí somos cristianos y al otro día no. Un día decimos, Dios me ama porque me abrió una puerta, al otro día me pregunto si Dios sí existirá. ¿Cierto? Porque nosotros fuimos creados fue para Él. Y fuimos creados fue para encontrarnos con Él. Lucas. ¿Será que nuestro templo necesita ser puesto en orden? Sí, yo quisiera si Steven está por ahí disponible que viniera y me acompañara aquí con deseable, por favor. Pastor, al principio cuando empezó la prédica, el pueblo no quería oír la voz de Dios. ¿Sí? ¿Cómo seríamos nosotros los que tenemos ciertos años ya, cuando íbamos a la iglesia católica y el sacerdote de ese entonces hablaba en latín y dando la espalda al pueblo? Entonces yo entraba y salía como entraba, vacío totalmente. Así es. Y nos damos cuenta que el lenguaje de Dios es tan hermoso que cualquier corazón dispuesto para Dios lo puede entender. No es un lenguaje raro, porque el Señor era tan hermoso que aún los niños se acercaban a Él y les hablaba y ellos entendían el lenguaje de Jesús. O sea, Dios es tan hermoso que su lenguaje es tan sencillo para que nosotros no tengamos excusas. Se necesitaba poner orden en ese templo, porque fue llamado para tener ¿qué? Intimidad. Y cuando tú empiezas a estar satisfecho en tu corazón con la presencia de Dios, empieza a desaparecer la queja de tu corazón. Entonces ya no te quejas, porque empiezas a saber y a tener la seguridad de que en verdad Dios cuida de ti de una manera sobrenatural. El asunto es que a veces tengo muchas dudas de Dios porque a veces no tengo ni idea de quién es Dios. Lo puedo nombrar, pero no saber quién es Dios dentro de mi vida. En Lucas capítulo 15, versículo número 11, habla de la parábola del hijo pródigo. Y es de el hijo que pidió la herencia para irse de la casa. Ese hijo, ¿qué miró en su padre? Las manos. Miró qué tenía y qué le podía dar. Y eso le pidió. Y lo que le pidió a su padre, eso su padre se lo concedió. O sea, si yo puedo venir a la iglesia y puedo pedirle muchas cosas materiales al Señor, y el Señor puede concedérmelas. El asunto es que concediéndome el Señor todo eso, yo puedo irme en la dirección equivocada y perderme de lo más excelso que es Él, que fue lo que le pasó a este hijo pródigo. Dice verso 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Pidió material, ¿y qué le dio? ¿Qué quería ver el hijo del padre? Sus manos, sus acciones. ¿Y hubo una respuesta? Sí. Pero frente a esa respuesta, fíjese que lo que empieza a hacer el hijo es a alejarse de la casa de su padre. Y dice, verso 13, no muchos días después, ¿cierto? Mire, no lo retuvieron las bendiciones. Jamás te va a retener buscando al Señor las bendiciones que recibe. Mire, él las recibió y se quedó unos días en la casa. Y fue juntando y juntando y juntando hasta que dijo: ya tengo de todo, ya no necesito estar en la casa de mi padre. Y se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo ¿qué? Porque es que nosotros vivimos perdidamente cuando tenemos todo y Dios no es nuestro deleite. Podemos tener todo. El Señor dice: ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero y se pierda su alma?
puedo tener todo e ir por un camino de muerte. ¿Qué hizo? Desperdició todos, ¿qué? Sus bienes, hasta que quedó sin nada. Después empezó a recapacitar y se dio cuenta que tenía que regresar. ¿Pero por qué regresó motivado? Porque volvió con la idea de que necesito más bienes y voy a ir a la casa de mi padre por más bienes. En la casa de mi padre hay trabajo, en la casa de mi padre hay comida, los jornaleros tienen donde dormir, se visten bien, entonces yo volveré a la casa de mi padre porque quiero seguir viendo sus manos, aunque sea como un jornalero. Él decide regresar y cuando viene se va a encontrar con algo sumamente extraordinario, que es a donde Dios nos quiere llevar esta mañana. Él viene corriendo hacia su padre y dice, verso 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Por qué quiso volver a la casa de su padre? Quería seguir viendo, ya había visto las manos de su padre y quería volverlas a ver. Pero dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y empezamos a encontrar aquí cómo Dios quiere poner en orden. ¿Con qué intención volvió el hijo pródigo? Con bienes. Pero aquel día se va a encontrar con que Dios, aquel padre, quiere poner en orden el corazón. Él viene a reconocer sus faltas y sus errores y a reconocer que todos sus errores le han ocasionado grandes heridas y grandes vacíos en el corazón. Venga, un momentico. Entonces el hijo pródigo, un momentico. ¿Qué le quería decir el hijo al pródigo al padre? Perdóname, no merezco ser tu hijo, vengo a que me des trabajo. ¿Venía el hijo con la intención de acercarse al padre? Venía con la intención, es más, él venía con la intención de estar en la casa de Dios, pero ahí lejano. Ni siquiera, porque los jornaleros no vivían en la misma casa del dueño, vivían aparte. Así que él vino por alimento y aún vino con la esperanza de vivir aparte. Él venía tal vez con la intención de reconocer un error, pero cuando él vino a reconocer su error, se encontró con algo extraordinario. Mientras él quería hablar de cómo había desperdiciado su vida, el padre quería era fundirlo en un abrazo. Y alguien decía que el padre lo empezó a abrazar tan fuerte, cuando regresó, que cuando él quería decirle cuánto había fallado, el padre lo apretaba tanto contra él que no era posible que le salieran las palabras. Porque el padre lo que le quería hacer, dejar grabado en su corazón en ese día es: lo que tú necesitas es sentir mi corazón. Si tú sientes mi corazón, no buscarás más mis manos. Ya no querrás estar en mi casa como un jornalero, sino querrás estar como un hijo junto a mí. Y tal vez el Señor no le dejó hablar. Él quería decir muchas cosas, la embarré, la fallé. El Señor no quería que hablara, quería traspasarlo con su amor. Quería llenarlo, porque mire lo que dice ahí. Gracias, amor. Déjalo ahí conmigo. Verso 18 dice, verso 19. Verso 20. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besaba. Adiós, mire la figura del padre abrazando a ese hijo que vino con una intención y el Señor quería llevarlo era a sus cámaras. Con ese abrazo, ¿hacia dónde lo estaba conduciendo? A sus cámaras de amor.
Quería que quitara toda la atención de su necesidad material y se pudiera dar cuenta que necesitaba oír el latir del corazón de su padre. Y que el deseo del corazón de su padre era que él pudiera sentir cuánto le amaba. Los bienes no lo retuvieron. Los milagros jamás te retendrán dentro del cuerpo de Cristo. Vendrás a la iglesia, verás maravillas, pero eso no va a hacer que tú te quedes. ¿Qué hizo que el hijo pródigo se quedara? Cuando el abrazo sanador del Padre le dijo: sí, has malgastado tu vida, has hecho de mi templo una cueva de ladrones, pero sabes, te estaba esperando. Y me llama la atención algo aquí de esta historia, que el padre estaba esperando. No fue a buscar al hijo, lo estaba esperando, porque él ya sabía dónde tenían que venir. Pero cuando el hijo decidió regresar, el padre estuvo dispuesto a recibirlo. Y eso nos indica que Dios no nos va a obligar a venir, no nos va a obligar, pero si nos está esperando. Cada vez que nos reunimos, nos está esperando con sus brazos, diciendo: te estaba esperando para ponerte un vestido nuevo. Mira cómo llegaste, mira cómo estás vestido de miseria. Es que yo no te hice para que estuvieras ofendido, con odio, con soledad. Mira cómo estás. Pero no digas nada, fúndete en un abrazo conmigo, porque el Señor, antes de que yo le diga lo que tengo, Él conoce lo que hay en mi corazón. Pero Él está esperando que mi corazón se funda en ese amor con Él, donde yo pueda mirarlo y decirle de verdad al Señor que mejores son sus amores que el vino. Todo lo que disfrutó el hijo pródigo por allá, ¿de qué le sirvió? De miseria. Llegó con su vida hecha una miseria. Pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que al Señor no le importó su miseria, le importó fue su disposición para ahora acercarse al corazón. Y ahí estaba el Padre, abrazando a su hijo y poniéndolo contra su corazón, que es lo que Dios desea hacer con cada uno de nosotros. Nos escogió a todos para estar junto a Él. ¿Cuándo se volvería a ir ese hijo de esa casa? Jamás. Porque descubrió el amor más extraordinario. ¿Y sabes dónde fue donde Dios nos abrazó más fuerte? En la cruz. Alguien dijo: ¿sabes por qué Cristo murió con los brazos abiertos? Para poder abrazar a toda la humanidad con su amor. Y ahí estábamos dispuestos, tú y yo, para Él. Dios no te trajo para que seas un jornalero en su casa. Dios te trajo para que seas su hijo. Y ya leímos ahora en Proverbios que ¿dónde estaba el deleite del hijo? En el Padre. Dios te trajo para que tú te deleites en Él, para que te recrees en su amor, para que te des cuenta que ha sido ese corazón cerrado a Dios el que te ha llenado de miseria. Pero que si en esta mañana le abres tu corazón a Dios, te rindes a Él, Él te va a llevar a sus cámaras de amor. Él te va a llevar para que te fundas en